Y en esta oportunidad escucharemos las propuestas en materia anticorrupción del candidato a la presidencia Marco Arana del partido Frente Amplio. La primera pregunta que le hago, candidato, es ¿qué medidas usted implementaría de llegar a la presidencia para reducir los riesgos de corrupción y sobre todo aumentar la transparencia en proyectos de gran infraestructura pública, ¿no? Particularmente en aquellos que son ejecutados fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado? En primer lugar, necesitamos modificar la Ley de Contrataciones del Estado. No es posible que ahorita tengamos precios que en algunos casos gobernadores regionales o alcaldes pueden comprar con absoluta discrecionalidad. Tiene que haber una tabla nacional de máximos y mínimos de compra de productos. No es posible que en una misma región un alcalde compre una bolsa de cemento a 30 soles o a 50. En fin, eso no se justifica. Se necesita que haya una tabla única. 2, creemos que es importante transparentar los temas de los contratos en materia de transparencia, de información. Mire lo que nos está pasando con el tema de las vacunas. Las cláusulas de confidencialidad que existen en los contratos conducen muchas veces a temas de corrupción. Hay que revisar esas cláusulas de confidencialidad. Si las cláusulas de confidencialidad son para casos de corrupción, estas tienen que desaparecer. Y allí chocamos con un problema del carácter de los contratos. Recordemos que la Constitución del 93 hace que los contratos estén blindados por todas partes y que contratos de obras públicas que han sido visiblemente fruto de corrupción no se puedan tocar. No se puede invocar la estabilidad jurídica y los contratos con carácter de ley para ocultar actos de corrupción. Pero le consulto una cosa en ese aspecto, candidato Arana. O sea, para ser tan precisos, tiene que haber un control y una fiscalización de primera, ¿no? Entonces, habría que fortalecer algunas instituciones. ¿Usted crearía algunas instituciones para trabajar en sí y sacar un poco la corrupción que está enquistada en diferentes instituciones del Estado? Más que crear nuevas instituciones, yo creo que hay que fortalecer algunas. Por ejemplo, los organismos de control, ¿no? Que van desde el Indecopis, el INIRMIN, Ocitran, etc. Nosotros creemos que debe haber un solo organismo de regulación y de supervisión. La Contraloría General de la República necesita ser fortalecida. Por un lado, con la mayor participación de la sociedad civil en los actos de fiscalización y de control. Pero por otro lado, ya hemos avanzado en el hecho de que la Contraloría pueda tener la capacidad ahora también de hacer control ex ante y no solo ex post, como era anteriormente. Sin embargo, la Contraloría no tiene la capacidad sancionatoria. Y allí estamos con serios problemas, porque finalmente, si toma tanto tiempo y cuesta tanto dinero llegar a un conjunto de recomendaciones que solo tengan recomendaciones de sanciones administrativas, creemos que finalmente terminan burlando los mecanismos de control. Entonces hay que fortalecer la Contraloría, ¿no? ¿Usted se las daría? ¿Les daría estas funciones? Por supuesto. El gobierno de Frente Amplio fortalecería la Contraloría. Creemos además que es muy importante ir hacia el tema de la transformación digital del Estado. Hay demasiado papel y demasiado trámite en demasiadas oficinas. Es necesario que en la línea de transparencia efectivamente avancemos en un sistema unificado que permita, por ejemplo, que los softwares de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales y del gobierno nacional estén sincronizados. Actualmente eso no es posible, cada uno usa el criterio que quiere y entonces a la hora de levantar información, los peritajes que tiene que hacer la Fiscalía en materia de investigación de actos de corrupción son interminables, porque para comenzar hay disparidad en los sistemas que se usan a nivel del gobierno central y de los gobiernos subnacionales. Y en segundo lugar, hay que aligerar la carga de las fiscalías anticorrupción. Hay fiscales anticorrupción que son además, tienen a cargo otras especialidades y el tiempo que tienen es muy lento. Y los peritajes siempre se hacen, básicamente se hacen en Lima, o los que se tienen que hacer en provincias requieren un engorroso proceso para pedir el peritaje con autorización de gasto a Lima. Así un juicio de corrupción, como pasa con varios políticos y empresarios corruptores, lo que ocurre es que esos procesos pueden demorar años. Mientras pasan años, incluso pueden invocar prescripciones. Y eso no puede ser. Ahora, yo le comento otra cosa. Usted durante sus políticas de gobierno en materia anticorrupción comentaba que siente que la corrupción está naturalizada en nuestro país.
¿Qué propone entonces para romper justamente esta normalización o tolerancia de la ciudadanía a hechos de corrupción, ¿no? Algo que venimos arrastrando a lo largo de muchos años. ¿Qué propone para cambiar un poco también el chip de los ciudadanos y, por supuesto, de aquellos funcionarios públicos que creen que hacer corrupción es parte de las labores del Estado? Hay tres temas allí. Uno primero que tiene que ver con el tema educativo y cultural. No podemos perder la lucha anticorrupción en el campo cultural, es decir, que se acepte como algo normal, todo robar. Y eso implica revisar y colocar en los contenidos de formación curricular el conjunto de mecanismos de participación ciudadana para la transparencia, para el control ciudadano, incluso para la capacidad de la participación ciudadana para fiscalizar y denunciar actos de corrupción. Eso tiene que estar presente y por eso es importante que vayamos al tema educativo. Pero hay un tema también cultural y comunicacional. En los medios de comunicación, el tipo de difusión que hay de los contenidos mismos apuntan a cuando hay un escándalo, ¿no? Todo el mundo informa. Y luego en el seguimiento de los casos de la investigación y la sanción es como hubiera olvido total. Porque muchas veces los medios de comunicación incluso pueden estar, como lo hemos visto recientemente en la historia de nuestro país, comprometidos con los temas de corrupción, con conflictos de intereses, etcétera. Entonces hay que transparentar también en los medios de comunicación los contratos que puedan tener con empresas que están vinculadas con actos de corrupción y las sanciones para aquellos dueños de medios de comunicación que tengan sanción firme en segunda instancia sobre temas de corrupción debe conducir a la anulación a perpetuidad de su licencia. Y en tercer lugar, el tema de la impunidad. La normalización tiene que ver con la impunidad, es decir, si se comete un acto de corrupción y no le pasa nada, ¿no? Entonces el camino, el incentivo es muy grande. Y por eso para nosotros es importante, por ejemplo, que en el caso de los miembros o funcionarios del sistema de administración de justicia, las penas para ellos, si son policías, fiscales o jueces, y se ven involucrados en actos de corrupción, tienen que ser duplicadas, porque si el sistema encargado de investigar y de sancionar es parte de la corrupción sistémica que hay en el país, esto lo vamos a perder. Bueno, tenemos poquitos minutos y tengo dos preguntas más que hacerle, porque usted ha sido parlamentario. ¿Qué lección le deja, ¿no? O qué lectura le deja el trabajo en el Congreso de la República en materia de lucha anticorrupción? ¿Cree que realmente lo han hecho? ¿Ha sido un saludo a la bandera? Bueno, el haber logrado que se aprueben las leyes de muerte civil y de imprescriptibilidad, creo que en medio de toda la decepción que la ciudadanía siente por los partidos políticos, en medio del descrédito de un órgano importante del poder del Estado como el Poder Legislativo, creo que son signos importantes, pero no nos salvan del tema de la corrupción, porque en el Congreso, la Comisión de Ética y el tema de la Comisión de Acusaciones Constitucionales está sometido a los contrapesos de poder. Entonces, las organizaciones políticas que tienen más poder pueden abusar y blindar a personajes ampliamente cuestionados y se mella así la labor de fiscalización. Entonces, nos parece bien la reforma del tema de la inmunidad parlamentaria, pero creemos que hay todavía mecanismos más importantes en el Congreso, como por ejemplo el escaño vacío efectivo para los partidos políticos que llevan a personajes corruptos, y no como pasa en este momento. En algún momento hubo una propuesta de que la Comisión de Ética sea conformada por exparlamentarios o por personas ajenas a los partidos políticos. ¿Esto resultaría, cree usted? Es una posibilidad siempre y cuando lo que ocurra es que la elección de esos miembros sea transparente, porque si no, lo que va a ocurrir es que se delega a un tercero un poder de fiscalización muy importante en el Congreso. Y segundo, hay temas que hay que modificar en el reglamento del Congreso. Por ejemplo, la elección de los miembros del BCR, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En el Congreso está sirviendo las actuales normas que tenemos para que eso sean repartidas, para que eso sean contrapesos y pago de favores. Eso no ayuda en la lucha contra la corrupción. Ok, y finalmente, ¿qué lecciones puede extraer usted del Vacunagate, ¿no? Y de otros casos de posible corrupción que se vayan descubriendo en medio de esta situación de pandemia y de las compras que se han hecho? En el caso del Vacunagate hay que entender que la corrupción mata, no solamente es el COVID. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen privilegio político o privilegio económico, recordemos que han estado involucrados no solamente políticos como el expresidente Vizcarra, compañía, algunos ministros, sino también lobistas de empresas. No nos olvidemos que allí se ha señalado
que llamaron a vacunar a personajes del sector empresarial y con la idea y la esperanza de que les consiga dinero para las investigaciones de la Universidad Cayetano Heredia, como pasó con el caso de la señora Cecilia Blume, para decirlo, porque el tema es así de claro. Entonces, nosotros creemos que es muy importante en el caso del vacunagate, uno, que el Congreso haga su labor de investigación en el caso, que la Fiscalía pueda hacerlo y lo haga en plazos perentorios, porque el tema no puede esperar 7, 8 años como está pasando con otras investigaciones en materia anticorrupción. Y la más preocupante en el tema del caso de vacuna es el mensaje que se ha dado, ¿no? Candidato Arana, muchísimas gracias. Entonces, gracias por su tiempo y suerte en este último tramo de la campaña.